Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar reunidos otra vez aquí para estudiar la palabra. Vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos del capítulo 11 la semana pasada, un estudio que nos enseñaba cómo Jesucristo batalló contra los que no creían en Él, cómo Él tenía que haber huido de Jerusalén y del lugar donde el templo, donde Él estaba enseñando, y se fue a la región donde Juan el Bautista estaba bautizando. Pero cuando estaba en ese lugar, recibió noticia de que había muerto Lázaro, uno de sus amigos, uno de sus posiblemente discípulos. La escritura nunca los dice exacto, pero era alguien que él frecuentemente se juntaba con él y sus dos hermanas, Marta y María. Y vimos ese estudio. También vimos cómo el Señor, Jehová Dios, a través del Antiguo Testamento nos demostró en las Escrituras cómo Elías y Eliseo hicieron similar milagros. Algo que no dije la semana pasada es que Eliseo hizo doble los milagros que hacía Elías. Entonces Elías resucitó a un niño, pero Eliseo resucitó a un niño y a un muerto. Y vimos el muerto, o el que iba a ser enterrado, y al tocar los huesos de Eliseo revivió. Um, bueno, hoy vamos a continuar en nuestro estudio porque ahora ya han pasado 4 días. Vimos la semana pasada que el Señor Jesús esperó y le dio más tiempo a la situación. Me imagino que estas familias, estas personas de Lázaro estaban angustiados porque querían verlo vivo, pero tuvieron que esperar 4 días. Y ahora vamos a continuar este estudio en el capítulo 11, empezando con el versículo 17. Sí, por favor, vamos ahí. Juan 11, versículo 17. Dice así la escritura. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso equivale como a una milla y 3 cuartos. 15 estadios equivale a una milla, como 3 cuartos de una milla. Entonces, Betania está cerca de Jerusalén, como estudiamos antes, como a 2 millas. Y muchos de los judíos habían venido, versículo 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Este es un importante versículo porque dice judíos. Estaban posiblemente los mismos judíos que habían tratado de aprender y apedrar a Jesús. Y lo vamos a ver después. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Noten aquí que la que va a encontrar, me imagino que María tenía ese espíritu como vimos en Lucas, que ella siempre estaba buscando qué hacer, y entonces no se quedaba así sentada esperando, sino que era de acción, y se fue a encontrar al Señor. Y María, la que había derramado el perfume en los pies de Jesús y sobre su cabeza, la que con sus lágrimas bien jugado, con sus lágrimas y su cabello bien jugado los pies de Jesucristo. Ella se queda en casa. Entonces estamos viendo aquí que como que ha habido una reversión en roles de entre María y Marta. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio y oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ser tan buenos con nosotros.
Padre, tú tienes tantos planes buenos para nosotros, Señor, para tu iglesia, pero no son planes donde vamos a hacer el trabajo, la obra solos, sino que vas a estar ahí tú con tu Hijo y con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que estas escrituras vengan a ser una semilla que crece y produce fruto de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder declarar que tú eres el Cristo, que tu Hijo es el Cristo, que tú eres nuestro Señor, nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestro único refugio. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos tu ayuda este día para esta enseñanza, que no sea hombre, y no sea más que sea tu Espíritu Santo el que hace la enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos esto, Padre. Amén. Acabamos de ver, hermanos, cómo Jesucristo, antes de llegar a la casa donde la casa de María y Marta, donde él frecuentaba llegar, Marta ha llegado y ha platicado con él, ha tenido esta conversación. Y los versículos que quisiera que estudiáramos hoy para entrar un poco más profundamente es en el versículo que dice, Marta le dijo, versículo 11:24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo es que Marta sabía esto? Porque no hemos visto muchos versículos en los evangelios que apoyan que ella sabía esto. Entonces, la respuesta está en que ella ha de haber escuchado a los varones que estudiaban las palabras en el templo, en las sinagogas, que había esa esperanza. No sé, creo que hoy día muchos no entienden el mensaje del Evangelio. Conocen a Jesucristo o dicen que conocen a Jesucristo, pero en realidad han escuchado de Jesucristo. El pueblo judío, ellos conocían a Jehová Dios porque sus padres habían visto tanto milagro a través de todos esos años desde que salieron de Egipto. Entonces ellos declaraban la fe, que creían en el Dios Altísimo, en el Dios soberano sobre todo el universo, por sus obras, que guardaban el sábado, hacían sacrificios al templo, estaban demostrando con sus acciones que ellos tenían una fe que estaba arraigada en algo que había sido prometido, algo que había sido hecho por el Dios de dioses. Entonces, ellos habían escuchado las escrituras que les daban esa fe. Y aquí Marta le dice a Jesucristo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vamos a ver una de las escrituras en el Antiguo Testamento, en Daniel, para que veamos cómo esta promesa había sido dada al pueblo de los judíos. Digo los judíos porque ellos eran los únicos que leían estos pergaminos, estos libros con estas enseñanzas. El mundo romano, el mundo griego no tenían esa religión, ellos eran paganos. Hoy día en el mundo el evangelio el evangelio de Jesucristo, de que Él nos da una vida eterna, está regado por todo el mundo. Es muy rara la persona que no ha escuchado ese evangelio y saben que Él nos promete una vida en un día postrero. Bueno, en el tiempo de Daniel, cuando él estaba en Babilonia, él escribió esta palabra en Daniel 12, por favor. Vamos a leer solo dos versículos. Daniel 12, versículo 2 y 3. Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Noten ahí cómo exactamente Pablo dice los que están dormidos en el polvo de la tierra, queriendo decir los muertos, difuntos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es una explicación muy detallista que vimos hace muchas semanas atrás cuando estábamos empezando la enseñanza de Juan, cuando vimos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro juez. Y aquí lo está explicando Daniel cuando dice que muchos duermen. Me gusta esa palabra porque está diciendo lo que Jesús hablaba, que alguien cuando, si está en Cristo, especialmente si está en Cristo, solo está durmiendo. Y dice que es el polvo de la tierra, serán despertados unos para vida eterna, los que van a estar con Dios,
tienen una vida en plenitud o en la eternidad con Dios. Y aquí está una imagen de Jesucristo y su juicio, porque dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso lo podemos ver y lo hemos visto muchas veces en el libro de Revelación o Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Aquí está otro versículo que me gusta mucho en el 3 que dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Muchas veces en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos hijos de la luz, que es el Padre de luces y el que es nuestro Padre. Y esta es una de las razones de estos versículos que dan esa promesa a los que creen o tienen fe en Dios. Entonces, cuando Jesucristo está teniendo este diálogo, regresemos otra vez a Juan 11, está teniendo este diálogo con Marta en el versículo 24. Legamos del 23, 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero viene Jesucristo y le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que Jesucristo está diciéndole aquí es que Él no está hablando de su soberanía y su autoridad que Él tiene cuando esté en el día postrero, sino que está hablando de su soberanía y su poder que tiene hoy, este día que está Él presente de ella, con ella. Vamos a ver, como dice aquí en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a ir a Marcos 5:35 para que veamos cómo Jesucristo había demostrado su potestad y su autoridad mientras Él había estado con ellos. Porque lo que Marta le estaba hablando es de una resurrección que sí estaba prometida en el Antiguo Testamento, y posiblemente Jesucristo lo había predicado a Marta, María y Lázaro. Pero ahora vamos a ver cómo Él había demostrado que Él es el Cristo. Marcos 5:35. Dice así. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, este es el hombre Jairo, si muchos conocen estos versículos, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Noten aquí cómo Jesucristo siempre hablaba de la fe, y eso es lo que le faltaba a los judíos, a sus discípulos, a todos los que rodeaban a Jesucristo cuando Él estaba caminando en la tierra, que no tenían fe en quién era Él, que Él era el Hijo de Dios y tenía esta potestad y este poder que había sido dado por el Padre. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí estamos viendo un detalle, hermanos, que vamos a ver en ciertas escrituras. Jesucristo solo permitía que ciertas personas, no toda la gente ni todos sus discípulos, solo 3, estuvieran con Él cuando Él iba a hacer este milagro. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Se recuerdan ese término que él usa? Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los dos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Quisiera que viéramos aquí, en el versículo 37 nos dice que solo 3 discípulos de él y el padre y la madre están con él. Entonces, están 3 discípulos, 2 padres, Jesús, 6, y la niña es la 7ª persona que está dentro de esta recámara. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
Quisiera que veamos esto. Aquí Jesucristo acaba de hacer el milagro de resucitar la hija de este oficial o principal de la sinagoga, que es Jairo. Creo que vemos eso en el libro de Lucas. Y a la misma vez, él saca a todos los que están alborotando y llorando. Una de las tradiciones de muchas de las culturas del Medio Oriente y posiblemente otras partes del mundo, es que cuando muere o fallece alguien, es que se reúnen los vecinos del pueblo, la familia, y lamentan y lloran. Pero Jesucristo no quería ese lamentar y ese ruido. Lo que él quería era fe. Y creo que por lo que dicen las Escrituras, que no temamos, en versículo 36, creer solamente. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los dos hermanos, hijos de Zebedeo, ellos con Pedro creen y Jesús los lleva adentro, y son los mismos tres varones que suben al monte cuando Jesús hace su transfiguración, y pueden ver ellos, esos discípulos, su semblante que es como blanco, como el sol brillante. Entonces solo ellos tres, y los padres tenían un amor y ellos esperaban que Jesucristo hiciera esta obra. Otro punto que quisiera que veamos aquí es que son pocos, no es una gran multitud. Jesucristo no hizo en frente de todos los que estaban ahí, sino que solo personas seleccionadas, elegidas. Otra cosa, ella, cuando él le dice a ella, Talita Kumi, no ora. Noten aquí que él no ora. Y en Juan vamos a ver que cuando él resucita a Lázaro, él ora, y dice por qué ora, pero aquí no ora audiblemente, es lo que quiero decir, sino que solo hace esa obra. Pero también otro punto que es bueno ver es que la niña murió, y luego cuando ella resucita le dice Jesucristo a ella que coma. Vamos a ver esto en muchas de las veces que alguien ha resucitado, se les dice que les den de comer. Y como hablamos la semana pasada, también Jesucristo, cuando él resucita en el día de su resurrección y se va con los discípulos, él come. Vamos a regresar vamos mejor a Lucas 7. Aquí está otro evento, porque lo que estamos viendo en Marcos 5 es que Jesucristo ya ha demostrado que Él es el Cristo, que Él tiene potestad para levantar los muertos. Yo no sé por qué María o Marta habían perdido esa fe y pensaban que Él ya no tenía la capacidad porque ese era el reto que tenían con Él, o el reto que le ponían, y le decían, ¿por qué no viniste antes de que Él muriera? Si Él estaba enfermo, ¿por qué no viniste a tiempo? Pero es porque Jesucristo tenía un propósito con esto. Quería traer la gloria al Dios Padre, y lo quería hacer de una grande manera. Eso vimos la semana pasada, cuando Él esperó 2 días más para llegar a 4 días que Lázaro estaba enterrado. Bueno, en Lucas 7 vamos a ver otro milagro de resurrección, porque no es solamente Lázaro que ha resucitado, sino que también la niña, la hija de Jairo, pero también es resucitado otro varón, un hijo. Lucas 7:11, por favor. Dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces aquí es diferente, que hay una gran multitud, muchos discípulos. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Estamos viendo unos detalles importantes. Primero, Jesucristo apenas está adentrando a esa ciudad. Él está dando testimonio de quién es Él. Entonces toda la gente aquí va a ver quién es Él. Segundo, la madre es viuda, no tiene un esposo. Entonces la única esperanza de esta madre, porque solo tenía un hijo único de su madre, era su hijo que acababa de morir. Versículo 13, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesucristo podía ver, podía entender la situación de esta mujer.
Entonces le dicen, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Noten aquí otra vez, no hace oración audible, y también él está haciendo un milagro para traer luz a que Él es el Cristo, para dar revelación que Él es el Cristo, que Él no es como cualquier otro, sino que Él es único. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Noten aquí que la palabra incorporó. Vimos la semana pasada que parece que en el Antiguo Testamento esa palabra incorporar, que quiere decir, si este difunto no nos dice cuántos días tenía de estar muerto y ya llevaban a enterrarlo, él ya no tenía su alma, solo estaba ahí su cuerpo y el espíritu, no estaban ya allí, solo estaba el cuerpo. Pero ahora cuando dice se incorporó, quiere decir que ahora viene su espíritu y su alma y regresan a ese cuerpo que había quedado vacío de esos dos elementos espirituales o esas partes del humano que es trinitario. Ahora se habían incorporado y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, versículo 16, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Noten aquí que aquí reconocen que solamente Dios puede hacer esto. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces noten aquí el detalle, que la fama de él por toda Judea. Entonces quiere decir, hasta la gente en Jerusalén, porque Jerusalén está en Judea, habían escuchado que él había hecho estos milagros. Entonces cuando María y Marta están pidiendo que él regrese a hacer esto, cuando él estaba enfermo, faltaba un poco de fe porque ellos querían que él sanara y no resucitara. Vamos a ver Juan 11, 28 para continuar. Dice así, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Noten que Marta habla con el Señor, va y llama a su hermana María. Versículo 29. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Entonces recibe la noticia María, que se había quedado antes atrás, ahora que le dice que él la llama, porque las dos sabían que Jesucristo se acercaba, pero no es hasta ahora que viene Marta y le dice específicamente, el Señor te llama. Ella va, se levantó deprisa y vino a él. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, entonces la aldea que es Betania, vimos la semana pasada, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces Jesucristo todavía no ha llegado a las puertas de la ciudad o la aldea de Betania. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, ¿se recuerdan? Estos son los judíos, algunos de ellos posiblemente los que querían apedrearlo en el capítulo 10, por eso Jesucristo se había ido lejos de Jerusalén, lejos de Betania. Ahora, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces, se puede decir aquí en este versículo que estamos viendo que los judíos no tienen fe que el Señor, que hay esperanza. Entonces, lo único que puede hacer esta mujer en su mente, ellos, es decir, ella solo puede llorar. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Noten aquí María cómo tiene ese corazón tan sensible, vez tras vez que vemos que ella se postra, se doblega a los pies de Jesucristo, dándole a reconocer que Él es el Cristo delante de todos, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, otra vez regresando María a una fe más pequeña. Muchas veces hemos hablado como la fe de cada uno de nosotros tiene diferentes medidas. El Señor una vez dijo que si fuera la fe como una semilla de mostaza, podríamos decirle a la montaña, muévese y se movería. De la misma manera aquí,
parece que Marta y María tienen una fe que se podría decir es el tamaño de una alberca. Saben que Él puede sanar a Lázaro, pero no es la fe del tamaño de un océano, que dice, no importa si Él ha muerto, si tiene ciertos días, si está ya en solo huesos, Él puede resucitarlo. No ha llegado su fe a ese lugar. Y hermano o hermana, es un momento para decir también, muchas veces nosotros vamos a ver dificultades, tribulaciones, pruebas en nuestro caminar con el Señor, donde mueren personas que nosotros amamos, personas que nosotros apreciamos, que tenemos un cariño tan grande por ellos, pero el Señor decide, especialmente si son hijos de Dios o hijas que han muerto, Él decide, Él es el Señor, Él es Dios Padre, Él determina cuándo se van. Entonces es para nosotros decir, tú eres Dios soberano y tú determinas todas las cosas, pero no significa que es imposible para Él darle vida a esa persona otra vez, porque nada es imposible para Dios. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Un versículo muy cargado. Dice aquí que Jesucristo, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, entonces como que María ha llegado a la misma nivel de fe de que los judíos que no creen que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Los que han tratado de apedrearlo porque dicen que Él blasfema contra Dios. Esto es la razón que, la manera que yo leo las Escrituras, y espero que ustedes la lean conmigo, que dice que ellos también llorando, se estremeció entonces. Entonces ahora Jesucristo se conmueve en su espíritu y dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces Él es como, se puede decir, un poco sacudido. Me imagino que es estar sorprendido de lo que está viendo, una grande falta de fe. Él ya ha hecho milagros de resurrección antes. Este no es la primera vez. Y este es uno de los últimos milagros que Él hace en su ministerio en esos 3 años y medio antes de ir a la cruz. Porque vamos a ver que las siguientes semanas, que ya faltan pocos días para que Él vaya a la cruz. Entonces quiere decir, alguien había escuchado que Él había hecho sus milagros. Además, Él había hecho tantos milagros como darle ojos nuevos al ciego. Entonces, los comprueba aquí que aunque nosotros, hijos e hijas, hemos visto tantos milagros que Dios o Jesucristo y su Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, nosotros todavía podemos llegar en otros días, en otras semanas, en otros meses, a un lugar donde perdemos un poco de fe o nuestra fe es más pequeña que era antes cuando nosotros vinimos al Señor. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús llora, pero ¿por qué? Y vamos a ver en los próximos versículos que no es porque Él estaba igual en la misma condición de María o Marta o los judíos o sus discípulos. Él no estaba en esa condición. Él es el Hijo de Dios. Él sabe quién es su Padre y Él tiene una fe y sabe que nada es imposible para su Padre. Pero llora por otra razón. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Noten aquí que los dice, ¿quiénes son los que dicen que observan, miran que Él está llorando y dicen, la razón es que Él lloraba era porque amaba a Lázaro y ahora Lázaro ya se fue? Esa es la observación terrenal o carnal. Pero si estamos en la fe de Dios, sabemos que Lázaro, para Dios, aunque esté enterrado, no está muerto, porque Dios lo puede resucitar. Versículo 37 dice así. Vamos a ver eso en la siguiente sección. Quisiera que veamos mejor esto, como ellos observan que Jesús lo amaba, pero en el versículo 33 dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Quisiera que viéramos un poco profundamente esto porque nos dice que se conmueve en el espíritu. Y son pocas veces que Jesucristo
tiene una reacción emocional porque estaba llorando, pero no es basada en lo que él siente como nosotros a veces sentimos en nuestra alma, queriendo decir nuestra mente, nuestras emociones, sino que lo que estamos viendo en ese versículo que se estremeció en el espíritu, es el espíritu que está moviendo su alma y produce ese llanto. Y vamos a ver otra vez donde esto sucedió. Vamos a Marcos 6, por favor. Marcos 6:1. Marcos 6:1 dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Noten aquí cómo esta gente en este lugar, en Nazaret, donde él creció, están diciendo, él no es el Hijo de Dios, él es como nosotros. Tiene hermano Jacobo, Judas y Simón, tiene hermanas, y se escandalizaban de él, dice al final del versículo 3. Versículo 4 más, Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Queriendo decir, como que la gente cuando tiene esta intimidad de ver a alguien como Jesucristo, lo habían visto crecer como hombre, sudaba, imagino que si se golpeaba demostraba dolor, él era carpintero, él era como nosotros. Entonces llega a un lugar donde esta gente no podía ver más allá de eso. Solo conocían a Jesús, hijo de José, hijo de María. Versículo 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Noten ahí que nos dice que los únicos, no pudo hacer milagro. Y es interesante aquí la escritura porque dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Entonces nos demuestra que la palabra milagro es algo más que sanar. Porque lo dice aquí en este versículo, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, esto no es considerado en este versículo, en los evangelios, como un milagro, porque él lo que hacía es ponía manos y sanaba. Pero no es dado ese título o esa definición que es un milagro. Versículo 6. Y este es el versículo que quería que viéramos porque es parecido al versículo que se estremeció en el espíritu cuando vio a los judíos y a María llorar. Y ahora en el versículo 6 dice, Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero noten aquí que Jesucristo es asombrado de la incredulidad de ellos. Queriendo decir, hay una limitación en los milagros que hace Jesús en su caminar, en su ministerio de 3 años y medio, dependiendo en la fe de las personas alrededor. Por eso quería traer esto, por eso él se conmueve a llanto, porque ve que hay falta de fe, y cuando hay falta de fe, no sé por qué razón será, es algo espiritual, pero cuando hay falta de fe, hay menos milagros visibles. La semana pasada hablábamos como la iglesia de hoy, en el año 2021, no ve tantos milagros, pero la fe ha menguado, ha bajado tanto que no está como en días anteriores para la iglesia cristiana o evangélica. Pero aquí vemos otra vez que lo único que él pudo hacer en Nazaret era sanar a unos enfermos, pero no un milagro mayor. Y Jesucristo se asombró. Vamos a ver otro versículo que nos enseña cómo Jesús se conmovía. Marcos 2, por favor. Marcos 2:8. Aquí estamos viendo cuando Jesucristo sana a un paralítico, el hombre que bajan por el techo. Versículo 2:8 Marcos dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, noten aquí que él ve en su espíritu, y no son muchas las citas, pero muchas de las citas que nos demuestran cómo Jesús funcionaba
no era tanto en lo que él veía y escuchaba, y Isaías nos habla de eso, sino que es más la dirección del Espíritu Santo, queriendo decir, él se apoyaba a Jesucristo en los dones espirituales, los dones de Dios, queriendo decir, él escucha la voz de Dios. Y aquí dice, conociendo luego Jesús en su espíritu, y el espíritu es el Espíritu Santo, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque lo que ellos estaban cavilando era que decían que él había blasfemado porque él quería perdonar, o le decía al hombre que si quería que sus pecados fueran perdonados. Pero vemos aquí cómo Jesucristo puede ver lo que está en el corazón de los hombres, conectándolo a Juan 11, en los versículos que estábamos leyendo. Cuando él se está acercando a la tumba, él sabe que están llorando y la razón por qué están llorando. Y es posiblemente porque no creían que él podía hacer algo. Ya llegó muy tarde Jesucristo. Él no puede hacer esto. Vamos a Marcos 8, 11. Otros versículos que nos demuestran cómo Jesucristo demostraba emociones, pero no porque venían de su carne o de su alma, sino que venían del Espíritu. Versículo 11, capítulo 8 de Marcos. 8, 11, Marcos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, noten aquí que aquí gime en su espíritu, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándoles, volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado de la ribera. Entonces Jesucristo, cuando él ve que quieren señal, entonces quieren señal pero con condiciones equivocadas. Pero él gime en su espíritu, es perturbado. ¿Por qué la fe de esta gente necesita prueba tras prueba tras prueba si él ya ha hecho estas obras, si él ya ha hecho milagros? Y aquí acababa él de alimentar a los 4,000. Entonces mejor se va de ahí. Vamos a Juan 11 otra vez, hermanos. Las últimas citas que vamos a ver por hoy día en Juan. Juan 11:37. Dice así. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Noten aquí, están en esa duda que dice que si él de veras hizo ese milagro con el ciego, que vimos en el capítulo 9 de Juan, dice ahora, ¿por qué no también pudo venir antes que muriera? Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez, noten aquí, otra vez Jesús está siendo afrentado constantemente. Hermano, hermana, yo no sé si alguno de ustedes ha sentido la llenura del Espíritu Santo, ha sentido la presencia de Dios y está tratando de ministrar a alguien, hablarle a alguien de las cosas de Dios, pero esas personas o esa persona está constantemente negando y batallando contra usted. Y es algo que sí, hermano o hermanas, entristece, se podría decir, apaga esa llama del Espíritu Santo, afecta, tiene un afecto esa incredulidad. Regresando cuando Jesucristo resucitó a esa niña de Jairo, él no quiere que la gente que no tiene fe esté presente ahí. Él necesita personas con fe. Es algo que es bueno que nosotros aprendamos cuando estamos tratando de traer el reino de los cielos a esta tierra y haciendo un milagro o una obra buena para sanar o liberar a alguien que está posesionado. Que los que estén ahí estén con fe, porque si no, tienen un impacto. Y tristemente aquí en el versículo 38 estamos viendo qué impacto están teniendo en Jesús, que Él ya ha llorado, pero aquí en el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, 2 veces traen al Señor que ¿por qué lo prueban de esta manera? ¿Por qué hay tanta falta de fe? En otro versículo en el Evangelio, Él dice que ya no aguanta esta generación, cuánto más tiene que él caminar con esta generación que no hace caso, que no cree que él es el Hijo de Dios.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vamos a regresar a esta parte de este versículo después, que dice, y tenía una piedra puesta encima. Una cueva que tenía una piedra que alguien había puesto para cubrirla. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, Marta está diciendo, Señor, deja así. ¿Cómo les pides que quiten la piedra si lo que va a salir es un olor? Aquí estamos viendo que así como Marta y María, los judíos, toda la gente alrededor de Jesucristo no cree que Él puede hacer este milagro. Hay una gran, se podría decir, un espíritu, una potestad que está gobernando sobre ellos. Y imagino que tiene que ver con algo con que ya se acercaba esos últimos días de su ministerio donde Él iba a morir, donde iba a ser crucificado. Porque la gente no creía, nadie se puso al frente para defenderlo, nadie se puso listo para ayudarlo. Es porque había venido un espíritu de poca fe, de mucha incredulidad. Y aquí está Marta diciéndole que mejor no, que le deje la piedra, porque va a haber mucho olor. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, veréis la gloria de Dios? Aquí vemos la confirmación por qué lloraba Jesucristo. Él está frustrado que les dice vez tras vez a sus discípulos, a los judíos, a sus amigos Marta y María, que si creen, verán la gloria de Dios. En Juan 11:4 vimos eso la semana pasada, que Él le dijo a sus discípulos cuando le dijeron la noticia, que esta muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros siempre estamos tan fluctuantes en nuestro caminar con el Señor? Y esto se aplica en ese tiempo de Jesús y se aplica hoy para la iglesia. Todavía estamos debatiendo, fluctuando con ese escepticismo que dice, no sé si el Señor va a hacer esto, no. Hermano, hermana, que nuestra fe no baje, que nuestra fe aumente más y más. Y esta palabra es para dar ese aliento y ese ánimo. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Voy a parar ahí. Él hace una oración audible porque Él quiere que la multitud que es incrédula escuche que el Padre siempre escucha al Hijo. Esa es la razón que Él la hace audible. Vimos en las otras 2 resurrecciones, Él no hizo una oración audible. Hasta cuando Él multiplica los panes, dice que Él bendició o oró para que el Padre hiciera el milagro. Pero aquí estamos viendo que lo hace porque hay esta gente incrédula que necesitan ver que Él es el Hijo de Dios. Él está tratando de comprobar por última vez, solo yo puedo hacer estos milagros, estas obras, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo. Versículo 42 dice, para que crean que tú me has enviado. Voy a leerlo otra vez. Muy importante versículo que nos explica la batalla y la razón por qué Jesús era conmovido en el Espíritu, por qué se estremeció en el Espíritu y por qué lloró en su alma. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, hermana, acabamos de ver cómo es esta grande batalla de Jesucristo con los judíos, hasta se podría decir con Marta y María, porque
ellas han llegado tan cerca con él, María especialmente, que se postraba a los pies de él porque sabía que él le había perdonado sus pecados, que él iba a morir por ella. Ese perfume era como se podría decir un embálsame para cuando él muriera, y lo dicen las escrituras. Vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo 12, pero lo que quisiera que veamos es que Jesucristo tenía esta batalla. Y hoy día la iglesia tiene esta batalla. Y la batalla ha llegado a un lugar donde la iglesia, los que somos hijos e hijas de Dios, ya no queremos ni mover la piedra, sino que queremos que mejor no tratar el asunto. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros, si estamos viendo en las escrituras, como sí, los muertos pueden llegar a vida otra vez. Lo vimos con Eliseo, con Elías. Jesucristo empezó a hacer estas obras que solo vienen de Dios. Pero quisiera, para terminar esta enseñanza, cómo Él nos dejó este mismo ejemplo a través de alguien que negó a Jesucristo. Lo negó muchas veces. Pero Él, cuando fue investido en poder, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Él cambió y empezó a hacer las mismas obras que Cristo hacía, para dar testimonio del reino de los cielos, para dar testimonio de Jesucristo. Y vamos a Hechos 9 para que veamos esto. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Noten aquí cuántas veces nosotros, porque vivimos en un mundo donde las cosas se corrompen, donde las cosas mueren. No es el paraíso, no es el reino de los cielos. Hay muerte en esta tierra. Y aquí vemos que otra vez alguien muere por enfermedad. Lázaro porque estaba enfermo, la hija de Jairo porque estaba enfermo. Vimos con Elías cómo estaba enfermo el niño. Entonces muchas veces vemos que hasta Eliseo murió por enfermedad. A lo que voy es que la enfermedad es parte de vivir en esta tierra, pero no significa que es algo que Dios quiere, porque la razón que sabemos eso es porque vez tras vez Dios hace milagros o hace obras para sanar a los enfermos, o para hacer lo que va a suceder aquí, que esta buena discípula, una discípula llamada Tabita, muere por enfermedad. Versículo 37. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces quiere decir, la limpiaron, la prepararon para ser enterrada. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, dos ciudades, Lida y Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Aquí estamos viendo lo que se puede decir es un paralelo o es una obra igual. Jesucristo le dijo en Juan 11 a los que estaban ahí enfrente de la cueva donde Lázaro había sido enterrado, que quitaran la piedra. Noten aquí lo que tienen que hacer estos discípulos. Tienen que amar a un hombre que está investido en poder, que está lleno del Espíritu Santo, y tienen que llamar a traerlo. Entonces le enviaron 2 hombres a rogarle, fueron a decirle: ven por favor. Sabemos que Dios está contigo, sabemos que el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu de Dios. Ven, no tardes en venir a nosotros, porque esta discípula Dorcas estaba recién muerta, pero lo que ellos tenían era fe, y empezaron a mover la piedra. Primero, mandar a alguien que vaya a traer a Pedro. Versículo 39, Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Noten ahí que entonces tal vez estaba él acostado, tal vez estaba durmiendo, tal vez estaba sentado, no importa. Pero lo que vemos es que él viene y dice: voy a ser obediente a la voluntad de mi Padre, y voy a ir. Entonces se levanta y va con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas,
llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Otra vez estamos viendo versículos que son casi paralelos a lo que vimos en el libro de Marcos, cuando vimos que lloraban y hacían alboroto cuando la niña de Jairo estaba muerta. Entonces, aquí estamos viendo que están llorando y están hablando de la ropa, están hablando de que qué lástima que ella falleció, mira lo que bonito era, lo que hacía. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? La fe. Él necesitaba personas que no estaban en ese pensar de decir lo que ella hizo, sino que personas que estaban en esa fe que dicen, Dios la va a levantar, Dios está listo y presto para hacer este milagro. Nuestra fe, si es como un océano, puede llevar a cabo muchos milagros a través de la voluntad y la misericordia y gracia de Dios. Hermano, hermana, no nos olvidemos esto. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Se está postrando delante de Dios y él ora. Y volviéndose al cuerpo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otra vez esa palabra incorporó. Entonces viene el espíritu de vida, el espíritu que nos da vida a todos nosotros y permite que abra los ojos. Pero falta una parte más y es que la alma regrese y ahí es donde se incorporó. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien en un hospital y parece que están vivos, pero pueden ser una vasija vacía. Y sí, a veces con maquinaria o con otras ayudas pueden estar, parece que están conscientes, pero allí ya no está un alma. La alma es la mente, la voluntad y la emoción. Entonces ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, viene la alma, regresa. Versículo 41. Y él, dándole la mano, la agarra de la mano, la levantó. Como Pedro ha aprendido de Jesucristo. Jesucristo, tantos milagros donde él hace, donde él se baja y levanta a la persona, levanta al paralítico, levanta al que no puede caminar. ¿Cuántas veces a la mujer pecadora en Juan 8? ¿Cuántas veces? Y aquí Pedro está haciendo lo mismo. Está haciendo la obra del maestro como un buen discípulo, como un buen estudiante, que es la obra, hermano o hermana, que nosotros debemos de hacer. Debemos de levantar a las personas, ayudar a las personas. Y aquí él le da la mano, la levanta, entonces llamándolo a los santos y a las viudas, la presentó viva. Damos gracias a Dios, hermano o hermana, que la Escritura nos enseña cómo debemos de ser obedientes a la palabra y seguir a Cristo. Con una fe muy grande, con un amor al prójimo. Tenemos que ver cómo tenemos nosotros un deber. Jesucristo podría haber movido la piedra, pero Él quería que nosotros jugáramos una parte. Aquí con Pedro, los discípulos tuvieron que jugar una parte. Podían haber dejado a Tabita, Dorcas, muerta. No llamar a Pedro, no ir a mandar a mensajeros. Pedro podía haber dicho, no, mejor me quedo aquí, es muy lejos, ya murió, ya está muerta. No sé por qué, pero a Dios siempre le place involucrarnos a ustedes, a nosotros, a mí, a ustedes, hijos y hijas, en su obra en esta tierra, cuando Él trae su reino a esta tierra y hacer estas obras que solo Dios puede hacer, resucitar a los muertos. No vamos a cubrir esto mucho más, pero les sugiero que hagan una búsqueda en la internet. Ha habido muchos hombres y muchos milagros después de Pedro, donde las personas vinieron a vida o resucitaron después de estar muertos. Cuando hubieron los avivamientos aquí en los años, en el siglo XX, hace más de 100 años, en los Estados Unidos y en otras partes, Nueva Zelanda, en Canadá, en Europa, donde hombres de Dios hicieron estos milagros, donde sí hubieron discípulos, hombres de fe, que permitieron que Dios hiciera su voluntad, y es que el que muere
pueda venir a vida otra vez. Uno de esos hombres es Smith Wigglesworth. Pueden hacerle una búsqueda a este hombre que hizo tanto milagro en el siglo pasado, grandes milagros, de una manera rara, pero sí, dicen que él hasta hizo que los cuerpos que ya estaban muertos vinieran a vida otra vez a través del poder del Espíritu Santo. Todo, hermanos, no es solo en el hombre, sino que es esta parte, esta obra, que es el novio con la novia, Jesucristo con su iglesia, los discípulos con el Maestro, siempre los dos, unidos para hacer la voluntad de Dios, que es que nosotros vivamos. Y si vivimos en esta tierra es para tener una vida en abundancia, para servirle a Él, pero si morimos, que estemos con Él, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a quedarnos aquí, hermanos, y con el favor de Dios comenzamos la siguiente porción del capítulo 11 la siguiente semana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, que nos permites, Señor, aprender de tu palabra, aprender de los milagros de tu Hijo Jesucristo. Aumenta nuestra fe, Padre. Aumenta nuestra fe, que pongamos toda nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Que pongamos, Señor, más devoción, Señor, a buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, tu Dios Espíritu Santo, esté en nosotros, para que nosotros podamos hacer la voluntad tuya, que es liberar a los que han sido oprimidos por el diablo, que sean sanados los enfermos y que los muertos vuelvan a vivir, para dar testimonio de que tú eres Dios, que tú eres soberano sobre todas las cosas, que tú puedes hacer que el polvo, cuando tú soplas en él, tenga vida, porque así hiciste a Adán. Oh Padre Celestial, aumenta nuestra fe, ayúdanos a comprender que tú eres un Padre que está ahí, listo para hacer tu buena voluntad, pero somos nosotros que fallamos y no tenemos fe. Ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos esto, Padre. Amén y amén. Hermano, hermana, que Dios los bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.